Paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga ricamente a cada uno. ¿Cuántos están gozosos porque ya pudimos abrir las puertas del templo? Amén, bendito sea Dios. Pues vamos a la meditación de la palabra. Dios bendiga a todos los que están presentes en el templo. Dios bendiga a los que nos ven por las redes. Y vamos a meditar un poco la palabra, algo que Dios me hizo sentir de que tenía que transmitirles o recordarles un poco de las cosas que a veces dejamos pasar o pasamos por alto sabiendo que es tan importante. Voy a pedirles que abran la Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Lo tenemos? Dice así en el nombre del Señor Jesús: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos a nuestro Dios. Bondadoso Dios, Padre, en el nombre de Jesús, me presento ante usted una vez más en esta tarde para ponerme en tus manos, para que usted fluya por mi mente y en mi corazón, que su voluntad sea manifiesta por mis labios a tu pueblo, porque cuánto necesitamos, mi Señor, de usted, porque el tiempo se acaba, el fin del mundo viene y tu iglesia aún le falta prepararse, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a poder madurar y crecer para estar preparados para el día de tu venida, Señor. Mi Dios, bendice a los que nos ven por las redes, bendice a los que están en casa todavía. Padre, yo sé que tienes una palabra especial para ellos en esta tarde. Gracias por tu amor, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vemos, este texto es tan usado de, ¿quién no se lo sabe? Casi todos los que van entrando al Evangelio, uno de los primeros textos que nos aprendemos es porque la paga del pecado es muerte, porque es parte del plan de salvación. Pero lo importante aquí es que existe tanta gente que no sabe lo que es el pecado. No sabe las consecuencias del pecado y las cosas que el pecado puede cometer. Amados hermanos, dice la palabra que el pecado es infracción a la ley de Dios. O sea, si se los explico un poquito, el pecado es la decisión voluntaria de no hacer la voluntad de Dios, o es la decisión voluntaria de transgredir los reglamentos de Dios. Es el pecado. Entonces, toda la gente, desde que tenemos uso de razón, amados hermanos, empezamos a transgredir la ley de Dios, empezando a pecar contra Dios. Porque desde los tiempos de la creación ha existido la ley de Dios, ha existido la palabra. Dios nunca dejó a la humanidad sin su consejo, sin su palabra, para que el hombre fuese guiado por el buen camino. Pero dice la palabra que el hombre se fue por el camino que mejor le gustó, olvidándose de sus leyes, de sus preceptos, de sus mandamientos, llevándoles así a tener unas vidas llenas de consecuencias. Porque el pecado, que es infracción a la ley de Dios, trae consecuencias. Empezamos a leer aquí, la paga del pecado es muerte. Pero si vemos que en el trayecto de llegar a la muerte existen consecuencias, y esas consecuencias son las que a veces la humanidad, la gente no entiende. Que cuando la gente empieza a hacer su propia vida, deshonrando a Dios, ese ritmo de vida que escoja, si no es la voluntad de Dios, lo va a llevar a tener consecuencias. Lo va a llevar a vivir una vida llena de desengaños, de tristezas, de amarguras. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios la que están haciendo. Entonces, a veces decimos: Dios, yo no quiero pecar. Y en ocasiones decimos: maldito pecado. Porque ciertamente, amados hermanos, el mismo pecado nos maldice.
Nuestras acciones nos hacen malditos, amados hermanos, porque transgredemos la ley de Dios. Y al momento de transgreder la ley de Dios, dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Es por eso que tanta gente muere, amados hermanos, por causa del pecado. Usted y yo vamos a morir por causa del pecado. No porque usted se va al infierno, yo voy al infierno, no, nos vamos al cielo. Sino que este cuerpo es una naturaleza del pecado. Este cuerpo siempre quiere pecar. Y, amados hermanos, un día este cuerpo tiene que ser transformado por un cuerpo espiritual, que no peque. Dice la palabra, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, todos en algún momento pecamos. Y aún ya con conocimiento de Dios. Todos en algún momento vamos a pecar, aunque tengamos el conocimiento de Dios. Pero ¿qué de aquellos, amados hermanos, que ni siquiera tienen conocimiento de Dios? O sea, no tienen algo por qué, cómo defenderse, cómo limpiar su vida, porque su vida está llena de transgresión contra Dios. Entonces, cuando una persona transgrede la ley de Dios, viviendo en pecado, amados hermanos, son enemigos de Dios. Y eso es lo que algunos no quieren entender, que si son hijos de Dios, se hacen amigos de Dios e hijos de Dios. Pero si están contra la ley de Dios y la voluntad de Dios, automáticamente son enemigos de Dios. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Pero eso es la verdad, porque aquel que no quiere nada con Dios es porque sabes que no me interesas, y si no me interesas, pues no me interesas. No podemos amar a dos señores, o sea, no podemos tener a Dios de nuestra parte y al diablo de nuestra parte, o tenemos al diablo o tenemos a Dios. Entonces, si vivo en pecado, estoy de parte del diablo. Si vivo bajo la voluntad de Dios, estoy de parte del Creador. No sé si hasta aquí entendemos. Si entendemos, entonces, en el trayecto de que mi vida está sin Cristo, vivo en pecado. Pero Dios puso una solución. Pero antes de la solución es, amados hermanos, la gente enfrenta consecuencias graves, consecuencias tristes. Que, amados hermanos, dice la palabra en Números 32:23, está hablando de una de las consecuencias que sucede con el pecado. Y aunque no querramos, el pecado, muchos decimos, nos queremos salir así como por la nuestra, decimos no me va a pasar nada, puedo mentir, no me va a pasar nada, puedo decir malas palabras, no me va a pasar nada, puedo robar, no me va a pasar nada, nadie me va a agarrar, puedo fallarle a mi esposa, a mi esposo, puedo ser una persona infiel y no me va a pasar nada. A veces queremos salirnos con la nuestra, pensamos que vamos a poder engañar a Dios. Dice la palabra, amados hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, va a cosechar. O sea, es imposible poder engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Si alguien quisiera engañar a Dios, va a ser imposible, no puede engañarlo. Porque Él escribió la palabra, Él nos creó, Él nos hizo, Él nos vigila, nos mira. Donde quiera que estamos, amados hermanos, Dios está mirándonos. Y lo que nosotros hagamos lleva nuestra consecuencia. Si es de bendición, para bendición, pero si es para pecado, para muerte. Entonces, si nosotros miramos lo que dice aquí, dice la palabra, pero si así no lo haces, pero si no lo hacen así, o sea, hacer la voluntad de Dios, he aquí que habrán pecado ante el Señor, y sepan que su pecado los alcanzará. No se puede, amados hermanos, como dicen por ahí, tapar el sol con un dedo. Si alguien peca contra Dios. Uno dice, bueno, la Biblia enseña, no, si tú pecas contra tu hermano, pues pecas automáticamente contra Dios. Porque dice la palabra que en aquel día, dice la Biblia que dejará entrar Dios a su reino, porque cuando lo vimos enfermo, estuvimos con Él. Cuando lo vimos sediento, le dimos de beber. Entonces, cuando tuvo hambre, le dimos de comer. Entonces los discípulos van a preguntarse, ¿cuándo fue que estabas enfermo y te dimos de comer? ¿Cuándo fue cuando tenías sed y te dimos de beber? Y Jesús les dice, no, miren, entiéndame bien. Todo lo que hagas a uno de estos nenes pequeños, chiquitos, cristianos, que van comenzando, a mí me lo hiciste. O sea, sus acciones hacia los que van comenzando en Cristo, se lo hacen a Cristo. O sea, no hay nada que usted haga que no se lo haga a Cristo.
Si usted hace un mal contra uno, se lo hace contra Cristo. Si hace un bien contra uno, le hace un bien a Cristo. Entonces, si usted es de bendición para un nuevo creyente, entonces se lo hizo automáticamente a Jesús. Y en aquel día dice, entra en el gozo de tu Señor. Porque cuando me vistes desnudo, me cubriste. Cuando me vistes hambriento, me diste de comer. Cuando me viste con sed, me diste de beber. Entonces, cuando el Señor dice, mira, todo lo que le hagas a los demás, me lo estás haciendo a mí. No necesitas estar pensando, Dios, ¿qué hago para ti? Dios está mirando lo que hacemos. Entonces, desde el trayecto de cuando empezamos a pecar a la muerte, existe un proceso, amados hermanos, una consecuencia que viene a nuestras vidas, querramos o no querramos, pero la consecuencia llega, querramos o no querramos. Dice la palabra, sépase pues que es pecado contra el Señor, ante el Señor. Y su pecado los va a alcanzar. O sea, las consecuencias de lo que estamos viviendo nos va a alcanzar. O sea, muchos dicen, no, mira, una cervecita no hay problema, no hay problema. Nomás una bebidita, no hay cuidado. Luego dicen después, bueno, una no es ninguna. Y luego viene la segunda, dice, beber nomás un bote, ¿qué tiene que ver una botella? ¿Qué tiene que ver? Y al rato dicen, bueno, ¿sabes una cosa? Pues de una vez nos echamos la otra. Nadie nos está viendo, no me ve papá, no me ve mamá, no me ve nadie, Dios tampoco, no estoy en la iglesia, no está el pastor. Y cuando menos esperamos, ya estamos, como dicen por ahí, hasta las chanclas. Y luego decimos, bueno, ya pasó, el día de mañana, al otro día, ya tengo una crudota, bueno, se me va a pasar, se nos pasa, pero no nos damos cuenta que la consecuencia de ese pecado viene a nuestra vida. Y la gente empieza a hablar mal de nosotros. Y toda esa consecuencia no es suficiente, hermano, que nos obliga a avergonzarnos. Hay una consecuencia más allá todavía. Dice, sépase pues que vuestro pecado los va a alcanzar. Y la consecuencia de beber mucho, destruir el cuerpo, no dice la palabra, sino la misma ciencia lo ha demostrado, cirrosis hepática, cáncer en el hígado. Entonces decimos, bueno, Dios, pero ¿por qué? Mira, sépase pues que tu pecado te va a alcanzar. La consecuencia de lo que haces te va a alcanzar, quieras o no quieras. Decimos, bueno, me voy a salir con la mía, voy a hacer algo malo y voy a seguir haciéndolo, no me va a suceder nada. Pero sépase pues que vuestro pecado le va a alcanzar. Querramos o no querramos, comenzamos con algo pequeño y eso grande llega contra nosotros, hermanos. Todo tiene consecuencias. A veces uno empieza a querer, amados hermanos, engañar a papá o a mamá a las espaldas de, bueno, que nadie se dé cuenta. Nadie sabe lo que hago, nadie sabe lo que digo, pero Dios está viendo, Dios no puede ser burlado. Imposible que podamos burlar a Dios. Y la consecuencia del pecado va a llegar. Y no existe nada oculto que no salga a la luz. O sea, no podemos escondernos. El pecado lleva su cumplimiento, toma su factura. Pero, amados hermanos, en la consecuencia del pecado que ve la humanidad ahorita, la gente dice, ¿por qué soy tan infeliz? ¿Por qué me tocó una esposa o un esposo así? ¿Por qué me salieron los hijos así? ¿Por qué? Y se hacen interrogantes el por qué viven una vida tan despreciable. Es una vida que se hace un comercio en el matrimonio. Si no me compras esto, no te atiendo. Si no me cumples, tampoco te cumplo. O sea, un matrimonio sin amor. Es un matrimonio de negocio solamente. Es triste, la humanidad lo vive así y tratan de hacerse los ceguitos para no tener problemas. Pero esa no es libertad, esa no es paz. Hay agonía en el corazón. Cuando se dan cuenta de la realidad. Se apagó el amor. Se apagó, se fue, se esfumó. ¿Por qué? Porque el pecado está tomando su consecuencia. El pecado los está alcanzando. Porque Dios tiene reglas, Dios tiene normas, cómo vivir en esta vida. Dios nos enseña cómo vivir como padre, cómo vivir como hijo, cómo vivir como esposo o esposa, cómo ser un buen trabajador, cómo vivir como empleador, cómo ser como empleador. La Biblia nos enseña todos los rangos en esta vida, cómo tenemos que vivirla. Tenemos sus mandamientos, tenemos sus reglas, y si yo obedezco sus reglas no estoy pecando contra Dios y trae consecuencias buenas. Porque así dice la palabra, si obedecemos sus mandamientos, sépase que la bendición te alcanzará. Dice, te perseguirá hasta que te alcance. Tanto la bendición nos persigue hasta alcanzarnos,
como la consecuencia del pecado nos persigue hasta alcanzarnos. Y dice la palabra, hermanos, que el pecado, dice, sube como una grieta en una pared, llega a la superficie y no se derrumba la pared, se cae todo. O sea, todo lo que el ser humano inicia con tanto deseo, por vivir normas que no son divinas, llega el momento, amados hermanos, que ofende tanto a Dios, que la tanta felicidad que quiso lograr, no la logra. Se desbarata todo. ¿Por qué? Porque sí quisieron vivir bajo sus propios reglamentos, bajo sus propios ideales, no bajo las normas divinas que están escritas en la Biblia. Y es como vive la gente ahorita, es como vive la humanidad, viviendo bajo sus propias reglas, bajo sus normas. Usan la Biblia solamente como un bálsamo de que en el momento necesito de Dios y busco de Dios. Tengo problemas, busco de Dios. Me siento enfermo, busco de Dios. Me siento que me muero, busco de Dios. Pero cuando estamos sanos, cuando estamos bien, no buscamos de Dios, buscamos del pecado. Eso es lo malo. Y amados hermanos, dice el pecado, ciertamente nos alcanzará. Y a veces nos damos cuenta, pero ¿por qué pasó esto? Y si hacemos un análisis a nuestra vida, nos damos cuenta de cuándo comenzamos, de cuándo empezó el coqueteo con el pecado, de qué momento empezamos a darle un poquito de énfasis más a lo que no es correcto, a lo que ofende a Dios. Y luego lo seguimos. Cuando menos esperamos nos vemos enredados, hermanos. Yo recuerdo, amados hermanos, en mi juventud, cuando empezaba a luchar contra las tentaciones, me decía mi pastor de jóvenes, Eddie, cuando vayas en el camión, háblale a una muchacha de Cristo. Ay, yo decía, ¿cómo le voy a hablar a una muchacha de Cristo? Soy joven. Si está bonita, no le voy a hablar de Cristo. Si está fea, le hablo de Cristo. Si está bonita, trato de conquistarla. O sea, mis ideas eran raras, eran como muchos jóvenes. Entonces, cuando miraba que la tentación se asomaba, había tenido un consejo del pastor que me dijo, si no quiere caer en tentación, háblele de Cristo. Y entonces se le va a acabar la tentación sobre eso. Y era cuando enfrentaba las peores batallas de mi vida como joven. Que decía, bueno, si no le hablé de Cristo, me voy a dejar llevar por la tentación, porque soy carne, soy débil, soy humano, no soy tan fiel, me conozco y voy a sucumbir ante la tentación. Entonces, ¿qué debo de hacer? Tengo que hacer un bloque a todo esto. De alguna manera tengo que detener esa tentación. Y en un gran esfuerzo desesperado, le decía, oye, ¿vas a alguna iglesia? Sí, fíjate que voy y me reúno. Santo Dios, sí es cristiana esta muchacha. Entonces las cosas cambian, se acaba completamente, amados hermanos, el deseo de la tentación de pecar contra Dios. Porque cuando uno mete a Cristo de por medio en la ecuación de nuestra vida, tenemos algo que nos ayuda, amados hermanos, a vencer la tentación del pecado. El pecado siempre va a ser una tentación para el humano, siempre, porque somos carne, somos humanos, tenemos deficiencias. Y es muy difícil mantenernos llenos del Espíritu Santo. Es muy difícil estar siempre saturados del Señor y que siempre estar deseando añorar la palabra, hablar la palabra. Somos carne. Para muchos se les hace tan difícil. Pero vamos aprendiendo. El cristiano que viene a los pies de Cristo ya sabe que tiene cómo pelear. Ya sabe que tiene una ayuda que viene de lo alto y le da las victorias. Pero la gente que no tiene a Cristo, hermanos, vive bajo las consecuencias de su pecado. La gente que no tiene a Cristo vive sucumbiendo todos los días bajo sus propios errores y tarde o temprano les van llegando las consecuencias. ¿Cuántos que roban dicen, nunca me va a agarrar la policía? Nunca me va a agarrar la policía. No lo agarró la policía, pero lo agarró el pitbull de la casa y lo medio mató. A veces decimos, no me va a agarrar nunca la justicia terrenal. No los agarró la justicia terrenal, los agarró la justicia de la gente. Lo quemaron vivo por rata o por violador. Entonces decimos, nunca va a llegar la justicia. No, lo que siembras cosecha. Haces el mal, te viene el mal. Entonces es imposible
que no tome factura el pecado. Ciertamente el pecado nos alcanzará y será causa de ruina, dice la Biblia, causa de ruina. No existe ser humano que tenga paz en el corazón si está viviendo en pecado. Pero lo maravilloso, ¿saben qué es? Que Dios puso la solución. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios son bendiciones, el cielo, todo lo que tenemos bueno aquí en la tierra y lo que podemos lograr está por medio de Cristo. Muchos que se encuentran ya derrotados por el pecado, porque el pecado ya ha hecho mella en sus vidas. Amados hermanos, dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, mira, el pecado te va a llevar a morirte más pronto de lo que tú piensas. Si tú pensabas vivir 70 años, vas a vivir 40, 50. A lo mejor vives menos, porque el pecado te va a matar, quieras o no quieras. Si ofendes a Dios, ese pecado te va a matar, quieras o no quieras. Entonces, dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Puede ser que la consecuencia del pecado esté llegando a nuestra vida y me toca un lugar donde ir, que es al infierno. Pero si me rindo a Cristo y me entrego a Cristo, me voy a morir de todas maneras por la consecuencia del pecado. Pero voy al cielo porque Cristo va a perdonar todos mis pecados pasados. Mucha gente dice, ok, ya pequé toda la vida, destruí mi cuerpo, ahora quiero vivir otros 50 años más después que destruimos todo el cuerpo. No, bástele tener vida eterna en Cristo Jesús. A veces quieren vivir más, decir, Dios, ya te acepté, me vas a liberar de estos demonios que me atacan, me vas a sanar de toda esta enfermedad que tengo y Señor, voy a vivir mucho tiempo. No, dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Ya causaste tanta destrucción en tu cuerpo que te vas a morir, pero te doy esperanza que no te vayas al infierno, te doy oportunidad que te vayas al cielo. Así que toma una decisión. Si está tan cerca la muerte de tu vida, es tomar una decisión de que me quiero ir al cielo y no al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nos damos cuenta que su palabra escrita se va cumpliendo paso a paso. Después de esta muerte, después de la muerte, hay una vida eterna, o en el infierno o en el cielo. Y el Señor dice, bueno, para aquellos que tienen oportunidad de vida y que tienen vida, Dios puede darles mucha vida. Arrepentidos y convertidos, dice la Escritura, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Entonces hay esperanza en Cristo hay vida eterna. En Cristo va a perdonar todos nuestros pecados que hicimos antes, los presentes y los futuros. Todos los pecados son perdonados en Cristo por medio de su bautismo en su nombre. El día que se bautice en el nombre de Jesús, Dios perdonará sus pecados pasados, presentes y futuros. Y el mal que estaba por llegar a su vida, Dios lo detiene. Porque ahora ya es hijo de Dios. Porque después que se convierte a Cristo y se bautiza, ya es un hijo de Dios, entendiendo que ha pecado contra Dios y todo lo que ha pasado en su vida ha sido por el pecado. Ha sido porque no quiso obedecer a Dios. Entonces muchas veces quieren culpar a Dios. A veces quieren decirle, Dios, ¿dónde estabas cuando me pasó esto? ¿Dónde estabas cuando a mi hijo? ¿Dónde estabas cuando tuve que pasar esto? ¿Dónde estabas? Que quieren culpar a Dios. Pero la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Tu pecado te destruyó. Dios le dijo a Jeremías, ¿por qué me quieres juzgar, Jeremías? ¿No es por vuestro pecado? ¿No es por tu propia culpa, Jeremías, por lo que estás así? Y Jeremías dice, enfermedad mía es esta, debo sufrirla. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, tratamos de vivir una vida llena de libertad con el pretexto de quiero ser libre? No quiero que nadie me controle. Quiero mi espacio. Deseo que todos sepan que soy libre y que no obedezco a papá, no obedezco a mamá y hago lo que me da la gana. Y eso se llama pecado. Y el pecado nos alcanza. El pecado trae consecuencias. Al rato después dicen, bueno, hijo, te vas de la casa. Aquí en la casa hay mandamientos. Aquí en mi casa hay sus reglas. Mi casa, mis reglas. Así que mientras estés en casa, están mis reglas. Las obedeces, estás en casa. No las quieres obedecer, está la puerta muy abierta para que vivas tu vida y hagas tus propias reglas si quieres. Tus propias reglas que van a tener tus consecuencias y van a ¿qué? A pedir factura de su error. Y después va a decir, la paga del pecado es muerte. Y decir, ¿por qué me equivoqué?
pero hay esperanza. Dios siempre está esperando que la gente se arrepienta de sus errores. Dios siempre está esperando que la gente reconozca que lo que le ha pasado es por su propio error, por su propio pecado, porque el pecado es pecado. Y Dios, amados hermanos, en su gracia, dio una solución maravillosa. Dios, mirando que el ser humano no podía salir del pecado. A veces la gente que no conoce de Dios o no quiere conocer de Dios, piensa que haciendo cosas buenas se le va a terminar la consecuencia del pecado. Piensa que ayudando a la gente se van a cambiar las cosas que pueden pasarle. O piensa que por ir a la iglesia y dar una ofrenda de amor grande, decir, bueno, pastor, quiero ayudarle con tanto para que usted construya esta parte o esto. Y piensan que eso es suficiente para poder detener la consecuencia del pecado que está viviendo. Pero nada de lo que demos va a cambiar la decisión que usted mismo tomó con la conducta que ha llevado. Nada va a cambiar la decisión suya, no es decisión de Dios, es nuestra decisión. Cada acción, amados, va a tener consecuencias. Cada cosa que hagamos nos va a llevar a un tipo de vida que no vamos a entenderlo, pero nos vamos a ver enredados en ese tipo de vida. Cuando comienza un matrimonio, bien felices y contentos, puro beso, puro abrazo, pero no hacen la voluntad de Dios, se va acabando el beso y el abrazo, y se va acabando a los arrepujones, a los gritos, a los arañones, a los zapatazos, a todo lo que suceda. Y después se empieza a perder la confianza. Se pierde la confianza porque el pecado empieza a aumentar. Se empiezan a ocultar las cosas, ya no son sinceros, ya no son transparentes, ya no quieren honrar a Dios, ya hablan mentira, ya no hablan verdad. Entonces todo eso empieza a implicar una destrucción del matrimonio, que son consecuencias que nos van alcanzando. Y dicen, bueno, pero ¿por qué acabó así? ¿Por qué tenía que acabar así? Dios, ¿por qué no me ayudaste? Si el Señor diciendo, ¡hey, hijo, aquí está mi palabra! Yo no quería que quedaras así, tú quisiste quedar así. Porque te predicaron la palabra, te advirtieron de tu consecuencia, te dijeron a tiempo de lo que te podía pasar si seguías en ese camino. No quisiste, ahora te estás pasando todo eso porque tú quisiste, no porque Dios lo quiso. Dice la palabra, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que nadie se muera. Dice la palabra, Dios provee medios para que vivan y se salven. Dios no quiere que nadie se muera, pero la gente se muere porque quiere. La gente busca los medios necesarios, sigue pecando y ese pecado nos va a llevar ¿a qué? A la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero luego ponen la palabra aquí, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, tenemos que aprovechar. Si hemos pecado demasiado, si hemos pecado mucho, tenemos que voltear los ojos a Cristo y decir, Señor, aquí estoy, Señor. He pecado contra ti, te he ofendido, te he lastimado. Mis consecuencias no han llegado, Señor, pero yo sé que pueden llegar de lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, pero quiero entrar al cielo. Necesito que me perdones, necesito que me hagas nuevo, necesito algo diferente. Dice la palabra, hermanos, en Hebreos 9:26, la gran maravilla de Dios, noten. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, en estos tiempos, se presentó Jesús una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Dios dio una solución de quitar de en medio el pecado. Usted viene a Cristo y no tiene un pecado que lo lleve a una consecuencia ruin. Usted en Cristo va a llevar su pecado, lo va a llevar a un azote maravilloso y bondadoso de Dios. Por la consecuencia de destrucción, de muerte, de ruina, ya no, porque en Cristo, cuando apareció Cristo y usted lo aceptó, el Señor vino a quitar el pecado de en medio. Y el pecado es lo que nos destruye, el pecado nos mata, el pecado nos cambia. No que no pequemos, sí pecamos, pero ahora pecamos, amados hermanos, y ya no nos va a destruir la consecuencia. Nos va a azotar el Señor antes que llegue la consecuencia. Y si no obedecemos o atendemos al castigo, al azote de Dios para cambiar nuestra vida, entonces ahí viene la consecuencia. Dios nos azota para detener la consecuencia. Dios nos azota para que no llegue ese mal grave que llegaría a mi vida. Entonces yo vuelvo los ojos al Señor y el Señor detiene la consecuencia de todo aquello mal que yo hice. Eso es lo maravilloso, que Cristo vino a quitar el pecado del medio. Y las consecuencias del pecado
que me destruyen, que me matan, que me llevan al infierno. Entonces, ¿por qué es tan importante aceptar a Cristo? Aceptarlo como Señor y Salvador. Vivir para Cristo. Porque hay una ley eterna. El mundo fue creado por Dios. Dios puso sus leyes. Dios puso sus normas. Y Dios dijo, el que no haga mi voluntad, la paga del pecado es muerte. Dios puso normas para el mundo entero. El mundo no quiere hacerlas, vive bajo sus ideales, entonces lleva sus consecuencias, y ciertamente Dios enseña que el pecado nos va a alcanzar, querramos o no querramos. Hay tantos estilos de vida, hermanos. Hay tantas formas de pensar la gente. Hay tantos ideales. ¿Cuánta gente dice, y luego más ahorita que la gente está tratando de levantarse mucho más contra Dios y contra las normas divinas, que ahora quieren vivir, amados hermanos, una vida libre y queriendo un espacio? Cuando una persona se rebela contra las normas, no existe ningún lugar donde acepten que usted viva sin las normas, sin las reglas. Está en un trabajo, tiene normas, tiene reglas. No las obedece, lo despide. Una escuela tiene reglas, tiene normas. Cuando usted entra a esas normas. Las obedece, le va bien. Las desobedece, lo expulsan de la escuela. Cuando usted vino a la tierra tiene reglas, tiene normas que Dios creó para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien y seamos de éxito y victoria aquí en la tierra. Entonces, si yo deseo, amados hermanos, obedecer las normas de Dios, voy a ser de éxito, de bendición en esta tierra, y voy a ser de bendición para otros también. Y todo lo que haga me irá bien, dice la palabra. Todo lo que emprendas te irá bien, dice la palabra. Yo le dijo a Josué, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Y por qué es que no temas? Porque a veces es difícil, amados hermanos, enfrentar cosas desconocidas. Cosas de decir, bueno, Dios, si se recibe el poder del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Y si me pongo a hablar lenguas, qué vergüenza, ¿qué va a decir la gente? Y si me toca el Señor y empiezo a querer pues ya fuera demonios, pues, o sea, lo desconocido causa temor. Dice, no temas ni desmayes, no temas, ni desmayes en ser cada día un mejor servidor y fiel obediente a Dios. No temas, dice, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo todos los días. Ah, pero haz una cosa, Josué. De este libro de la ley, que no sea parte de tu boca, ni de día ni de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la palabra, todo te saldrá bien. Entonces, ¿por qué la humanidad vive de la manera llena de llanto, de tristeza, de dolor, de amargura? Porque ha comenzado a deshonrar las normas divinas de Dios. Dios tiene sus reglas, el pecado tiene su consecuencia, el pecado va a llevar las condiciones de las formas que yo vivo. Mientras estoy más lleno de pecado, tengo un tipo de conducta. El pecado transforma mi forma de pensar. El pecado transforma mi forma de vestir. El pecado transforma mi forma de andar. El pecado me transforma completamente en todas las cosas aquí en la tierra. Entonces tenemos una oportunidad. En Cristo Jesús hay vida eterna. ¿Y cómo hacerlo? Reconocer que realmente hemos pecado contra Dios. Y que las cosas que estamos viviendo es por nuestra propia culpa. Lo que hemos fracasado, los intentos que hemos hecho, la tristeza y el dolor que hemos tenido ha sido por nuestra propia desobediencia y por no obedecer los mandatos de Dios. O sea, somos responsables. No sé yo cuántas veces he escuchado a los padres de familia que le dicen a los hijos rebeldes, hágase responsable de sus hechos. Hijo, hágase responsable de lo que usted hizo con esa muchacha. Cumpla, hágase responsable. Entonces, cuando venimos aquí a la tierra y empezamos a vivir nuestra vida pecando, tenemos que sernos responsables de las consecuencias que vengan sobre nosotros. Querramos o no querramos, la paga del pecado es la muerte. A veces podemos decir la muerte espiritual, pero puede ser. La muerte espiritual ya la teníamos, hermanos. La muerte espiritual es cuando estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero cuando Dios habla a los romanos, les hace ver que aparte de tener una muerte espiritual, llamará pronto
a la muerte física también. ¿Qué va a hacer? ¿Entre cuáles está? Entre cuáles se encuentra. Entre los que viven bajo las normas divinas de Dios o las que todavía viven bajo el pecado. En que todavía siguen viviendo, tienen esas pequeñas cosas en su vida que no pelean por dejarlas. Pero ese pecado que puede estar viviendo usted, aunque no quiera usted, aunque trate de esconderlo, se empezará a ver, se empezará a notar. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta? Primeramente, el carácter empieza a cambiar. Su forma de hablar es diferente. Empieza a hablar más de su atadura. Se empieza a impactar más por lo que a usted le interesa. De lo que abunda el corazón habla la boca. Si a alguien le gusta mucho los carros, de carros habla todo el mundo, aunque los demás digan, ya me cansaste de que me hables de tantos carros. A que les gusta tanto otro tipo que de la cocina. Con quien quiera que llega les habla de cocina, porque eso hay en su corazón. Pero antes tenía un temor de que, no quiero que se den cuenta porque qué pena, mira. Pero cuando ya, ese es su fuerte, de eso llena su corazón, a todo mundo quiere hablarle de lo que siente su corazón. Entonces, si llenamos el corazón de un mal hábito, de un pecado, amados hermanos, tarde o temprano empezaremos a hablar de ese pecado a la gente y trataremos de sacar una excusa por el pecado que vivimos. Pero la gente sabe que ese pecado que estamos tratando de ocultar no deja de ser pecado. No deja de ser pecado, y luego pasa el tiempo y aparte que empezamos a hablar de ese pecado, nos dejamos llevar por la consecuencia de ese pecado. Empezar a tratar de consumar el pecado. Dice la palabra, primero llega a la mente, luego pasa al corazón, lo meditamos, lo preparamos y luego lo cometemos, y dice Santiago, luego da luz la muerte. O sea, nosotros somos los culpables. El diablo viene y me hace el ofrecimiento y usted dice, acepto lo que me ofrece el diablo. Viene el Señor, te hace el ofrecimiento del Evangelio y usted dice, te acepto, Señor, a tu palabra. O usted decide, Dios, me interesa más en la oferta que me hace el diablo porque pues le encuentro un poco más de satisfacción lo que me dice el diablo, que voy a pasar en ese momento. El pecado, amados hermanos, trae satisfacción al cuerpo. Sí, trae satisfacción al cuerpo, pero traerá consecuencia destructora en la consecuencia futura de ese pecado. Y después nos va a avergonzar ese pecado, porque dice la palabra que el pecado saldrá a la luz cuando menos lo esperamos, para vergüenza misma. O sea, el pecado oculto que podamos tener o que tenga la gente que quiera ocultar, cuando se dé cuenta va a ser para vergüenza, para que a todo el mundo dice, no, yo no soy, yo no lo hago, mira, yo no fui, yo no lo cometí. Entonces sale y se dan cuenta que tú fuiste. Y curiosamente, quien lo descubre es quien menos queríamos que lo supiera. Pero la palabra se cumple. Vuestro pecado os alcanzará, pero si te arrepentís, dice la palabra, no será el pecado causa de ruina. O sea, no tienes que vivir bajo pequeños toques de Dios en tu vida. No tendrás que estar viviendo por cada vez que vienes, suplicarle a Dios un auxilio, porque tendrás la fuerza en ti de poder glorificar, amar, honrar a Dios, asimilar la palabra, glorificar a Dios por la palabra y pasar al altar y decirle, gracias mi Dios por tu palabra, en vez de pasar al altar y decirle, Dios, perdona mi pecado, tú me hablaste, tú me llamaste, yo soy ese ruin, y semana tras semana pasa y suplica lo mismo. Cuando usted abandone el pecado, que se rinda a Cristo, no necesitará pasar al altar por causa del pecado, va a pasar al altar por causa de un agradecimiento de que Jesús quitó el pecado entre usted y Dios. Quitó el pecado completamente. Usted ya va a poder estar en el servicio, bendito sea, porque está hablando, gracias a Dios, porque yo tengo ese error, bendito sea tu nombre. Entonces tenemos la grandeza de poder dar gracias a Dios porque quitó de en medio el pecado. Y pasar al altar dándole gloria, honra y alabanza, antes que derramar lágrimas. Dios santo, yo soy ese pecador y necesito que me cambies. Llegará el momento que usted deje de ser eso. Ya no tendrá que llenar los altares de lágrimas. Ya glorificará a Dios.
ya entrará por esas puertas con acción de gracias, con sus santos por alabanzas. Y el servicio le será una alabanza constante, que esté aquí glorificando al Señor, porque sabe que usted está peleando a muerte contra el pecado. Está peleando con todas sus fuerzas para quitar el pecado de en medio, que Jesús ya quitó. Pero el diablo le dice, no es cierto, está todavía ahí. Y Jesús dice, no es cierto, ya lo quité. No tiene por qué el pecado ser mayor que tú. Yo ya vencí el pecado, lo quité de ti. No sé por qué todavía traes en tu mente que el pecado te controla. El pecado no controla a nadie, hermanos, si estás en Cristo. Qué maravilloso es el Señor, hermanos. Maravilloso nuestro Dios. Cuando venga el Señor, amados hermanos, va a estar mirando a cada uno de nosotros y decirnos, ¿dónde está el pecado? Porque dice la palabra que Jesús cuando venga viene sin relación al pecado. No viene a preguntar cuánto pecaste, sino cuánto hiciste para mí, cuánto me amaste, cuánto me honraste, cuánto cambiaste tu vida y tu forma de vivir para honrarme. No viene a preguntarte cuánto pecaste, cuánto te embarraste en el mundo. No, ya eso ya Dios lo quitó de en medio. Ahora lo que Dios está mirando es cuánto lo honra, cuánto lo adora, cuánto lo glorifica, cuánto lo sirve, a cuánto les habla de su amor, a cuánto les habla de la grandeza de su poder. ¿Qué es lo que hace? Cuando Cristo venga, viene sin relación al pecado. Los que están en Cristo tienen que estar agradecidos completamente, porque lo que ya Jesús busca de aquel que está bautizado en el nombre de Jesús, aquel que se ha invocado su nombre sobre él, es todo. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es contado por pecado. Es cambiar sus hábitos de pecar a hacer cosas buenas. El pecado no se enseñorea de nosotros. Usted tiene que cambiar su forma de pensar y entender que el pecado no es mayor que usted si usted se rinde y se humilla todos los días a Jesús. Si usted ora en la mañana entregando su vida, su día al Señor, diciendo, Señor, permíteme honrarte este día, pero hacerlo con un corazón de esos, así como que quiere que realmente así sea. Señor, controla mis hechos en este día. Quiero honrarte. Mueve mis manos, mis ojos, mis labios. Sé tú en mi vida todo este día. Y les aseguro, hermanos, por experiencia misma, que es un día de victoria, que el pecado no se enseñoreará en ese día de usted. Y viene el otro día y comenzamos otra vez. Y el siguiente día volvemos a empezar. Así que Dios nos da la solución, nos advierte la consecuencia y nos advierte el final. Existe el final de la muerte y el infierno, y existe el final de la vida eterna y la bendición aquí en la tierra. Usted que está en Cristo, en su mente solamente tiene que estar que Dios no lo llamó para la muerte, sino para vida eterna. Dios no lo llamó para ser condenado, Dios lo llamó para bendecirlo. Póngase eso bien en la mente, hermano. Aquel que ya aceptó a Jesús, ya el pecado fue quitado del medio y fue llamado para vida y para bendición. No fue llamado para muerte ni para destrucción. Cuando se dé cuenta que el pecado empieza a tener sus consecuencias, entienda que es usted mismo el que lo trajo y no fue Dios. Dios en ningún momento desea que tenga ruina usted, pero sépase que la palabra se va a cumplir. Vuestro pecado lo alcanzará. Dios nos los bendiga a todos, Dios los guarde. Llévese en el corazón esta palabra. Espero que todos, ya que podemos estar en la casa de Dios, usted que me ve por las redes, que nos ve por las redes, que nos ve por el YouTube, si fue de bendición esta palabra en tu vida, déjanos un like, un comentario, y publique el video para que otro sea edificado y podamos alcanzar más almas a los pies de Cristo y hacer reflexionar la vida y el corazón
de muchas personas, porque el tiempo se está acabando. Dios te bendiga, amigo que me ves por las redes. Dios bendiga a los que están presentes en la iglesia. Y nos vemos, primeramente Dios, próximo domingo a la misma hora. Dios me los guarde a todos.